¿Te has preguntado alguna vez qué se siente estar poseído por más de 6.000 demonios? Imagina por un momento la tortura mental, el caos espiritual, la completa pérdida de control sobre tu propia existencia. Ahora imagina a un hombre desnudo, viviendo entre tumbas, rompiendo cadenas de hierro como si fueran hilos, gritando día y noche mientras se lastima con piedras afiladas. Este no es el argumento de una película de terror, sino uno de los encuentros más extraordinarios registrados en la historia de la humanidad. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los exorcismos más impactantes jamás documentados, pero no lo haremos desde una perspectiva religiosa tradicional. Lo analizaremos a través de los ojos del genio filosófico Baruch Spinoza, el pensador que revolucionó nuestra comprensión de la realidad, la naturaleza humana y lo divino. ¿Qué vio Spinoza en este encuentro sobrenatural que el resto del mundo pasó por alto? ¿Cómo puede la filosofía racionalista explicar un evento que desafía toda lógica? ¿Y qué lecciones profundas sobre la naturaleza humana, la libertad y la transformación personal podemos extraer de esta historia milenaria? Prepárate para un viaje intelectual y espiritual que transformará completamente tu comprensión de este milagro. Porque cuando Spinoza analiza el encuentro entre Jesús y la Legión, no solo vemos un exorcismo, sino una lección magistral sobre la naturaleza del ser humano, el poder de la voluntad y la posibilidad real de transformación radical en nuestras vidas. El encuentro con lo imposible. Era una mañana como cualquier otra en la región de los Gadarenos, cuando algo extraordinario estaba a punto de suceder. Jesús acababa de cruzar el mar de Galilea con sus discípulos, después de haber calmado una tormenta que había aterrorizado a pescadores experimentados. Pero si pensaban que ya habían visto suficientes milagros por un día, estaban completamente equivocados. Al pisar tierra firme, el aire mismo parecía cargado de una tensión inexplicable. Los discípulos, aún procesando lo que habían presenciado en el mar, no tenían idea de que estaban a punto de enfrentar algo aún más perturbador. ¿Has notado cómo ciertos lugares parecen emanar una energía particular? Los Gadarenos eran conocidos por ser una región donde lo sobrenatural y lo terrenal se entrelazaban de maneras inquietantes. Spinoza, con su mente analítica y su profunda comprensión de la psique humana, habría observado este momento con fascinación. Para él, cada evento en el universo tiene una causa y un efecto, una razón de ser que puede ser comprendida si aplicamos la lógica correcta. Pero ¿qué lógica podría explicar lo que estaba a punto de ocurrir? Desde las colinas rocosas, entre las antiguas sepulturas talladas en piedra, surgió una figura que desafiaría toda comprensión racional. No era simplemente un hombre perturbado mentalmente, como muchos podrían asumir en nuestra época moderna. Era algo mucho más complejo, más aterrador y, paradójicamente, más revelador sobre la condición humana de lo que cualquiera podría imaginar. El hombre que emergió de entre las tumbas era la personificación viviente del caos absoluto. Su cuerpo desnudo llevaba las marcas de años de automutilación, cicatrices que contaban historias de una guerra interna que nunca cesaba. Sus ojos, si es que aún podían llamarse humanos, reflejaban no una, sino miles de personalidades en conflicto constante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tener tu mente dividida no en dos, sino en 6.000 fragmentos diferentes? Cada demonio representaba una fracción de personalidad, un impulso destructivo, una voz que gritaba órdenes contradictorias. Era como si su cerebro fuera un parlamento infernal, donde miles de diputados malignos debatían simultáneamente, cada uno tratando de tomar control del cuerpo que habitaban. Los habitantes de la región conocían bien a este hombre. Durante años había sido su pesadilla viviente, un recordatorio constante de que existen fuerzas en el universo que escapan completamente a nuestro control.
Habían intentado todo para contenerlo, cadenas de hierro, grilletes, celdas de piedra, pero nada funcionaba. Con una fuerza sobrehumana rompía cada restricción como si fuera papel. Spinoza habría encontrado en este hombre una fascinante contradicción de la naturaleza humana. Por un lado, representaba la completa ausencia de razón, el triunfo absoluto de lo irracional. Pero por otro lado, su misma existencia planteaba preguntas profundas sobre la naturaleza de la identidad, la multiplicidad del ser y los límites de la experiencia humana. El sonido que emanaba de esta criatura era indescriptible. No eran gritos humanos normales, sino una cacofonía de voces sobrepuestas, como si un coro demoníaco hubiera decidido ensayar dentro de una sola garganta. Era un sonido que helaba la sangre, que hacía que los animales huyeran y que los niños se escondieran detrás de sus madres. Cuando Jesús y sus discípulos se acercaron a la orilla, este ser los vio desde la distancia. Y aquí es donde la historia toma un giro que incluso Spinoza habría considerado extraordinario. A pesar de estar poseído por miles de entidades malévolas, a pesar de haber perdido aparentemente toda conexión con su humanidad original, algo en él reconoció inmediatamente quién era Jesús. ¿Cómo es posible que un hombre completamente loco, poseído por una legión de demonios, pudiera reconocer al Hijo de Dios cuando muchas personas cuerdas y religiosas no pudieron hacerlo? Esta paradoja habría intrigado profundamente a Spinoza. Para él, esto sugería que incluso en los estados más extremos de perturbación mental, existe un núcleo de conocimiento intuitivo que permanece intacto. El hombre corrió hacia Jesús con una velocidad y agilidad que desafiaba su condición física aparente. Sus pies desnudos volaban sobre las piedras afiladas sin mostrar signos de dolor. Era como si las mismas fuerzas que lo atormentaban también le otorgaran capacidades más allá de lo humano. Pero aquí viene lo más extraordinario. En lugar de atacar a Jesús, como había hecho con cualquier otra persona que se acercara demasiado, se detuvo abruptamente a unos metros de distancia. Los discípulos, aterrorizados, probablemente estaban listos para huir o defenderse. Pero Jesús permaneció inmóvil, sereno, como si hubiera estado esperando este encuentro toda su vida. El contraste entre los dos hombres era imposible de ignorar. Por un lado, Jesús, calmado, vestido, en perfecto control de sus facultades mentales, irradiando una paz que parecía alterar la atmósfera misma a su alrededor. Por el otro, este hombre, desnudo, ensangrentado, convulsionando, representando todo lo opuesto a la serenidad divina. Spinoza habría visto en este momento una representación perfecta de su filosofía sobre los afectos y las pasiones humanas. Jesús representaba lo que él llamaría un afecto activo, una emoción que surge del conocimiento claro y la comprensión racional. El hombre poseído, en cambio, era la personificación de los afectos pasivos, emociones que nos dominan y nos reducen a la esclavitud. Pero lo que sucedió a continuación desafiaría incluso las categorías filosóficas más sofisticadas. El hombre poseído, con una voz que sonaba como 1000 voces hablando al unísono, pronunció palabras que revelarían la verdadera naturaleza de este encuentro sobrenatural. La naturaleza de la legión según Spinoza. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Las palabras salieron de la boca del hombre poseído con una claridad que contrastaba dramáticamente con su condición aparente. No era la voz ronca de alguien que había pasado años gritando en el desierto, sino algo más profundo, más antiguo, más aterrador. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que significa tener múltiples personalidades en un solo cuerpo? Pero esto era diferente. No estábamos ante un caso de trastorno de identidad disociativo, sino ante algo que desafiaba completamente nuestra comprensión moderna de la psicología humana.
Era como si miles de seres conscientes hubieran decidido hacer de un solo cuerpo humano su hogar colectivo. Spinoza, con su rigurosa metodología filosófica, habría abordado este fenómeno desde una perspectiva única. Para él, cada ser individual tiene lo que llamaba conatus, el esfuerzo fundamental de cada cosa por perseverar en su existencia. Pero, ¿qué sucede cuando miles de conatus diferentes compiten dentro del mismo espacio físico? La respuesta estaba frente a los ojos de Jesús. Caos absoluto, autodestrucción, una guerra civil interna que había convertido a un ser humano en un campo de batalla perpetuo. Cada demonio representaba no solo una entidad malévola, sino una fuerza destructiva que buscaba expresarse a través del cuerpo que habitaba. «Te ruego que no me atormentes», continuó la voz múltiple. Aquí había una paradoja fascinante que Spinoza habría analizado minuciosamente. ¿Cómo podía una entidad que había dedicado años a atormentar tanto al hombre poseído como a todos los que se acercaban, ahora rogar que no fuera atormentada? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza del mal, según la filosofía spinociana. Para Spinoza, el mal no es una fuerza independiente y autónoma, sino la ausencia o perversión del bien. Es como la oscuridad, que no existe por sí misma, sino como ausencia de luz. Los demonios, en esta interpretación, no eran entidades todopoderosas, sino fuerzas que dependían parasíticamente de la energía vital humana. Jesús, con esa serenidad que caracterizaba todos sus encuentros sobrenaturales, hizo una pregunta que revelaría la magnitud verdadera de lo que enfrentaban. ¿Cómo te llamas? No era una pregunta casual ni una conversación amigable. En las tradiciones antiguas, conocer el nombre de algo era tener poder sobre ello. Era una estrategia que combinaba sabiduría espiritual con psicología profunda. La respuesta que recibió habría hecho que incluso el más valiente de los guerreros temblara. Legión es mi nombre, porque somos muchos. ¿Comprendes la implicación terrorífica de esta declaración? Una legión romana consistía en aproximadamente 6.000 soldados. Este hombre no estaba poseído por uno o dos demonios, sino por un ejército completo de entidades malévolas. Spinoza habría encontrado en esta respuesta una confirmación de su teoría sobre la complejidad de la mente humana. Para él, lo que llamamos alma o mente no es una entidad simple e indivisible, sino un sistema complejo de ideas, deseos, memorias y impulsos que interactúan constantemente. En condiciones normales, estos elementos trabajan en relativa armonía. Pero, ¿qué sucede cuando esta armonía se rompe completamente? El resultado estaba frente a sus ojos. Un ser humano convertido en un campo de batalla psíquico donde miles de fuerzas destructivas luchaban por el control. Era como si cada demonio representara un aspecto negativo de la experiencia humana llevado al extremo. La ira descontrolada, la lujuria destructiva, el odio irracional, la envidia corrosiva, la desesperación absoluta. Pero aquí viene algo que incluso los teólogos más experimentados a menudo pasan por alto. Los demonios no solo reconocieron a Jesús, sino que también comprendieron inmediatamente lo que su presencia significaba para su existencia. No había confusión, no había duda, no había negación. Sabían exactamente quién era y qué poder tenía sobre ellos. ¿No te resulta extraño que entidades supuestamente malévolas y rebeldes mostraran este reconocimiento instantáneo de la autoridad divina? Spinoza habría visto en esto una confirmación de su idea de que toda la realidad está interconectada en lo que él llamaba Deus sive natura, Dios o naturaleza. Incluso las fuerzas más destructivas del universo operan dentro del orden cósmico general. Te suplicamos que no nos envíes fuera de esta región, continuó la voz múltiple. Aquí había otra paradoja psicológica fascinante.
A pesar de haber convertido al hombre en una criatura salvaje que vivía entre tumbas, a pesar de haber destruido su capacidad de relacionarse normalmente con otros seres humanos, estos demonios habían desarrollado una especie de apego territorial a la región. Era como si, en su perversión de la naturaleza humana, hubieran absorbido también algunos aspectos humanos básicos, incluyendo el sentido de pertenencia a un lugar. Habían hecho de los sepulcros su hogar, de las colinas rocosas su territorio, de la desesperación local su fuente de energía. Spinoza habría interpretado esto como evidencia de que incluso las fuerzas más destructivas tienden a crear ciertos patrones, ciertas estructuras que les permiten perpetuarse. No eran simplemente agentes del caos aleatorio, sino que operaban según cierta lógica perversa, cierto orden invertido que mantenía su existencia parasitaria. Pero lo más revelador de todo era cómo estos seres, que habían demostrado una fuerza física capaz de romper cadenas de hierro, ahora mostraban una vulnerabilidad absoluta ante la simple presencia de Jesús. No había lucha física, no había batalla épica entre el bien y el mal, como en las películas modernas. Había algo mucho más profundo, el reconocimiento inmediato de una autoridad superior que no podía ser desafiada. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza real del poder? Spinoza argumentaba que el verdadero poder no viene de la fuerza bruta, sino del conocimiento y la comprensión. Jesús no necesitaba músculos para enfrentar a esta legión. Necesitaba algo que ellos no poseían. Autoridad absoluta basada en la verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad. La conversación entre Jesús y la legión se estaba desarrollando en múltiples niveles simultáneamente. En la superficie, era un diálogo entre un maestro espiritual y fuerzas demoníacas. Pero en un nivel más profundo era una demostración de cómo la verdadera autoridad espiritual opera, no a través de la coerción, sino a través del reconocimiento inevitable de la verdad. Los discípulos, testigos silenciosos de este intercambio extraordinario, probablemente no comprendían completamente lo que estaban presenciando. ¿Cómo podrían? Estaban viendo una conversación que revelaba aspectos de la realidad espiritual que la mayoría de los seres humanos nunca experimentan directamente. Pero para Spinoza, este encuentro habría sido una confirmación de sus ideas más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Demostraba que existe un orden en el universo que va más allá de lo que percibimos con nuestros sentidos ordinarios. Un orden donde incluso las fuerzas más caóticas tienen su lugar y función dentro del esquema cósmico general. El diálogo imposible y la transformación radical. Lo que sucedió a continuación desafiaría cualquier intento de explicación racional convencional. Los demonios, reconociendo que su tiempo en este cuerpo humano estaba llegando a su fin, hicieron una petición que revelaría aspectos sorprendentes sobre la naturaleza de la existencia espiritual. Si nos echas fuera, permítenos entrar en aquella piara de cerdos. ¿Has reflexionado alguna vez sobre las implicaciones de esta petición? Aquí teníamos entidades que habían habitado un ser humano durante años, disfrutando de la complejidad de la mente humana, de la capacidad de razonamiento, de la rica vida emocional que caracteriza nuestra especie. Y sin embargo, preferían habitar en cerdos antes que ser enviadas al vacío de la no existencia. Spinoza habría encontrado en esta petición una confirmación de su principio fundamental del conatus, el esfuerzo que hace cada ser por perseverar en su existencia. Incluso, estas fuerzas destructivas preferían una existencia degradada en animales a la aniquilación completa. Era una demostración de que el impulso hacia la existencia es tan fundamental que trasciende incluso las categorías del bien y el mal. Cerca de ellos, en las laderas de la colina, pastaba tranquilamente una piara de aproximadamente 2000 cerdos. Para los propietarios representaban una inversión considerable, una fuente de sustento económico.
Para los demonios, representaban una alternativa desesperada a la extinción. Para Jesús, estaban a punto de convertirse en un elemento crucial de una lección que resonaría a través de los siglos. ¡Id! La palabra salió de los labios de Jesús con una autoridad que transformó instantáneamente la atmósfera. No fue un grito, no fue una declaración dramática acompañada de gestos teatrales. Fue una simple palabra pronunciada con la certeza absoluta de quien conoce su autoridad sobre todas las fuerzas del universo. Y en ese momento, algo extraordinario comenzó a suceder. El hombre que durante años había sido un campo de batalla psíquico empezó a experimentar una transformación que Spinoza habría considerado la demostración más clara de la naturaleza de la libertad humana auténtica. Primero, sus ojos. Aquellas ventanas del alma que habían reflejado miles de personalidades en conflicto comenzaron a mostrar algo que no se había visto en ellos durante años: claridad. Una por una, las voces que habían gritado en su mente durante tanto tiempo comenzaron a silenciarse. Era como si un parlamento caótico hubiera sido disuelto y reemplazado por una sola voz, la suya propia, la que había estado sepultada bajo capas de tormento durante tanto tiempo. ¿Puedes imaginar lo que debe haber sentido en esos primeros momentos de libertad? Después de años de no tener control sobre sus propios pensamientos, de no poder reconocer su propio rostro en el reflejo del agua, de ser un extraño en su propio cuerpo, finalmente podía pensar con claridad. Sus pensamientos eran suyos, sus emociones le pertenecían, su voluntad había sido restaurada, pero la transformación no se detuvo en lo psicológico. Su cuerpo, que había sido usado como instrumento de autodestrucción durante tanto tiempo, comenzó a relajarse. Los músculos tensos por años de convulsiones demoníacas se aflojaron. Las heridas autoinfligidas dejaron de sangrar. Era como si cada célula de su ser hubiera recibido el mensaje de que la guerra había terminado. Simultáneamente, la piara de cerdos experimentó el efecto opuesto. Animales que momentos antes pastaban pacíficamente comenzaron a mostrar signos de agitación extrema. Pero estos no eran los síntomas complejos de posesión que había mostrado el hombre. Los cerdos, con su psicología más simple, no podían contener la complejidad de una legión demoníaca. Spinoza habría observado este contraste con fascinación científica. Los demonios, acostumbrados a la rica complejidad de la mente humana, se encontraron comprimidos en cerebros animales incapaces de procesarlos adecuadamente. Era como tratar de ejecutar un programa de computadora complejo en un hardware primitivo. El sistema simplemente no podía soportar la carga. El resultado fue espectacular y terrible al mismo tiempo. Los 2000 cerdos, incapaces de manejar la intensidad de la presencia demoníaca, fueron impulsados por un pánico tan extremo que se precipitaron colectivamente por el precipicio hacia el mar. No fue una muerte gradual o individual, fue un suicidio masivo que transformó las aguas tranquilas en una tumba para toda la piara. Los porqueros, testigos de esta catástrofe económica, corrieron hacia la ciudad para reportar lo que habían visto. ¿Puedes imaginar cómo habrían explicado lo que acababan de presenciar? Un hombre loco recuperó la razón, y nuestros cerdos se suicidaron colectivamente. Incluso para una época acostumbrada a eventos sobrenaturales, esto era extraordinario. Pero regresemos al protagonista principal de esta transformación. El hombre que ahora se sentaba junto a Jesús era literalmente una persona nueva. No solo había recuperado su cordura, había sido restaurado a una humanidad que probablemente superaba incluso su estado original antes de la posesión. Era como si el proceso de liberación hubiera limpiado no solo los demonios, sino también todas las impurezas psicológicas y espirituales que normalmente cargan los seres humanos. Spinoza habría visto en esta transformación la demostración perfecta de lo que él llamaba beatitud.
Ese estado de plenitud que surge cuando un ser humano se alinea completamente con su naturaleza verdadera y con el orden fundamental del universo. No era simplemente el regreso a un estado anterior, era la realización de un potencial que había estado dormido durante años de tormento. Los discípulos, que habían visto muchos milagros, nunca habían presenciado algo tan dramático como esta transformación instantánea. Habían visto a Jesús sanar enfermedades, pero esto era diferente. Estaban viendo la restauración completa de una personalidad humana que había sido completamente fragmentada. ¿Qué nos enseña esta transformación sobre la naturaleza de la identidad humana? Para Spinoza, demostraba que incluso en los casos más extremos de perturbación psicológica, el núcleo esencial de la personalidad humana permanece intacto, esperando la oportunidad de ser restaurado. Era como si debajo de todas las capas de tormento demoníaco, el verdadero yo hubiera permanecido dormido, pero no destruido. La velocidad de la transformación también era significativa. No fue un proceso gradual de terapia o rehabilitación, fue instantáneo. Esto sugería que la verdadera libertad humana no depende de procesos complejos de curación, sino del reconocimiento súbito de nuestra verdadera naturaleza cuando nos encontramos con una autoridad espiritual auténtica. El hombre libre ahora miraba a Jesús con una gratitud que trascendía cualquier palabra. Sus ojos, que habían reflejado 1000 tormentos, ahora mostraban una paz que parecía emanar desde las profundidades de su ser restaurado. Era la mirada de alguien que había estado muerto y había vuelto a la vida, de alguien que había estado perdido en un laberinto de locura y había encontrado el camino de regreso a casa. Pero la historia estaba lejos de terminar. La transformación personal era solo el primer acto de un drama que involucraría a toda una comunidad y revelaría aspectos sorprendentes sobre cómo la sociedad humana responde a los milagros auténticos. Cuando los habitantes de la ciudad llegaron para verificar el reporte de los porqueros, se encontraron con una escena que desafiaría todas sus expectativas. El hombre que había sido su pesadilla durante años estaba sentado tranquilamente, vestido y en su sano juicio. Los cerdos muertos flotando en el mar confirmaban que algo extraordinario había ocurrido. Pero la reacción de la comunidad revelaría una de las paradojas más profundas de la naturaleza humana. En lugar de celebrar la liberación de este hombre, en lugar de regocijarse por el fin de años de terror nocturno, la gente experimentó algo completamente diferente: miedo. Miedo de Jesús, miedo del poder que había presenciado, miedo de las implicaciones de lo que habían visto. Spinoza habría encontrado en esta reacción comunitaria una confirmación de sus ideas sobre cómo los seres humanos responden a aquello que desafía su comprensión del mundo. Para la mayoría de las personas, es más cómodo vivir con problemas familiares que enfrentar soluciones que requieren una reevaluación fundamental de su visión del mundo. La pérdida económica de los cerdos también jugaba un papel en su reacción. Habían cambiado la salud mental de un hombre por una pérdida financiera considerable. Para muchos, esta no parecía ser una transacción equitativa. ¿Qué nos dice esto sobre cómo valoramos la dignidad humana versus los intereses económicos? El hombre transformado, ahora completamente consciente de lo que había sucedido, se encontraba en una posición única. Por primera vez en años, podía procesar racionalmente su experiencia. Podía recordar los años de tormento, pero ahora, desde la perspectiva de alguien libre, era como despertar de la pesadilla más larga de la historia y descubrir que la luz del día todavía existe. Su gratitud hacia Jesús era tan profunda que trascienda las palabras ordinarias. No era solo agradecimiento por un favor recibido, era el reconocimiento de alguien que había sido literalmente rescatado del infierno psicológico y devuelto a la vida. Era la gratitud de alguien que había experimentado tanto la profundidad absoluta del sufrimiento como la altura absoluta de la liberación.
Pero, ¿qué significaba esta experiencia para él personalmente? Spinoza habría argumentado que ahora poseía un conocimiento directo de la naturaleza del bien y del mal que pocos seres humanos jamás alcanzan. Había experimentado la esclavitud absoluta y la libertad absoluta. Conocía desde dentro tanto la naturaleza destructiva del caos espiritual como el poder transformador de la autoridad divina auténtica. Esta experiencia lo había convertido en algo más que un hombre curado. Lo había convertido en un testigo único de las profundidades y alturas de la experiencia humana posible. Era como si hubiera sido enviado a los confines más oscuros de la existencia para luego ser traído de regreso con un mensaje para la humanidad. Conclusión. Y así llegamos al final de esta extraordinaria revelación a través de los ojos de Spinoza. Lo que hemos presenciado no fue simplemente un exorcismo dramático, sino una demostración magistral de los principios más profundos que gobiernan la naturaleza humana y la realidad espiritual. Para el gran filósofo racionalista, este encuentro entre Jesús y la Legión representa mucho más que un milagro sobrenatural. Es una ventana hacia la comprensión de cómo opera la verdadera libertad humana, cómo la autoridad espiritual auténtica trasciende la fuerza física y cómo incluso en los casos más extremos de degradación psicológica, la esencia humana fundamental permanece intacta, esperando ser restaurada. ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestras vidas modernas? Primero, que no existe situación humana tan desesperada que esté más allá de la posibilidad de transformación radical. El hombre de los Gadarenos representa el caso límite del sufrimiento psicológico, y sin embargo, su restauración fue instantánea y completa. Segundo, que la verdadera autoridad no se basa en la coerción o la fuerza, sino en el reconocimiento inevitable de la verdad. Los demonios no obedecieron a Jesús porque los obligara, sino porque reconocieron una autoridad que trascendía completamente su capacidad de resistencia. Tercero, que la sociedad humana a menudo teme más los milagros auténticos que los problemas familiares. La reacción de los Gadarenos nos recuerda que el cambio radical, incluso cuando es positivo, desafía nuestras zonas de confort y puede generar resistencia. Cuarto, que cada experiencia de liberación personal conlleva la responsabilidad de convertirse en testimonio para otros. El hombre restaurado se convirtió en el primer misionero de su región, demostrando que aquellos que han experimentado transformación auténtica tienen la obligación moral de compartir esa esperanza con otros. Finalmente, Spinoza nos habría recordado que este evento, por más sobrenatural que parezca, opera dentro del orden fundamental del universo. No es una violación de las leyes naturales, sino una demostración de aspectos de la realidad que normalmente permanecen ocultos a nuestra percepción ordinaria. El encuentro entre Jesús y la Legión nos enseña que la libertad auténtica no es la ausencia de restricciones externas, sino la alineación completa con nuestra naturaleza más profunda. Es el estado en el cual nuestros pensamientos son verdaderamente nuestros, nuestras emociones reflejan auténticamente nuestros valores, y nuestra voluntad opera en armonía con el orden fundamental de la realidad. En un mundo donde millones de personas luchan con sus propias legiones de ansiedad, depresión, adicciones y trastornos psicológicos, esta historia antigua ofrece una esperanza radical, que la transformación completa no solo es posible, sino que está disponible para aquellos que están dispuestos a encontrarse con la autoridad espiritual auténtica. El hombre de los Gadarenos comenzó su historia como la personificación del caos psicológico y terminó como un testimonio viviente del poder transformador del encuentro con lo divino.
Su experiencia nos recuerda que no importa cuán perdidos nos sintamos, cuán fragmentados estén nuestros pensamientos o cuán desesperada parezca nuestra situación, siempre existe la posibilidad de una restauración que va más allá de nuestros sueños más optimistas. Y a través de los ojos penetrantes de Spinoza, vemos que esto no es superstición ciega, sino la operación de principios profundos que gobiernan la realidad en todos sus niveles. Es la demostración de que la razón y la fe, lejos de ser enemigas, son compañeras en la búsqueda de la verdad más profunda sobre lo que significa ser verdaderamente humano. La Legión fue derrotada no por la fuerza, sino por la verdad. Y esa verdad sigue disponible para todos aquellos que, como el hombre de los Gadarenos, están dispuestos a encontrarse cara a cara con la fuente de toda libertad auténtica. La filosofía del libre albedrío en acción. Spinoza revela la verdad. ¿Sabías que uno de los momentos más reveladores sobre la naturaleza del libre albedrío humano ocurrió hace más de 2000 años en las costas del mar de Galilea? Pero no estamos hablando de una clase de filosofía en una universidad prestigiosa, sino de un encuentro sobrenatural que desafiaría incluso las mentes más brillantes de nuestra época. Antes de continuar con esta revelación extraordinaria, me gustaría saber algo sobre ti. Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás descubriendo esta verdad. Es fascinante saber cómo esta historia milenaria está llegando a personas de todo el mundo hispanohablante en este momento. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides dar ese like que tanto nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad profunda. Hoy vamos a explorar cómo Baruch Spinoza, el genio filosófico que revolucionó nuestra comprensión de la libertad humana, habría interpretado uno de los aspectos más complejos del encuentro entre Jesús y la legión de demonios. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia religiosa, sino una lección magistral sobre cómo opera realmente la voluntad humana y qué significa ser verdaderamente libre. El hombre que acababa de ser liberado de 6000 demonios se encontraba ahora en un estado que Spinoza habría considerado la demostración más pura del libre albedrío auténtico. Pero, ¿qué significa realmente ser libre? ¿Es simplemente poder hacer lo que queremos? ¿O existe algo mucho más profundo en la naturaleza de la libertad humana? Para comprender esto, debemos regresar a ese momento extraordinario cuando el último demonio abandonó el cuerpo de este hombre. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente recuperar completamente el control de tu propia mente después de años de no tenerlo? Imagínate despertar de la pesadilla más larga de tu vida y descubrir que tus pensamientos finalmente te pertenecen. Los primeros momentos de libertad auténtica fueron probablemente abrumadores. Durante años, cada pensamiento había sido una batalla, cada emoción un campo de guerra entre fuerzas que competían por el control de su conciencia. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía pensar un pensamiento completo, sin interrupciones, sentir una emoción sin que fuera contaminated por 1000 voces contradictorias. Spinoza habría observado este proceso de restauración mental con absoluta fascinación. Para él, la mente humana no es una entidad simple, sino un sistema complejo de ideas que se relacionan entre sí siguiendo las leyes de la asociación y la lógica. Cuando este sistema funciona en armonía, experimentamos lo que llamamos cordura, claridad mental, capacidad de razonamiento coherente. Pero cuando este sistema es invadido por fuerzas externas que disrumpen su funcionamiento natural, el resultado es exactamente lo que habían presenciado durante años en este hombre: fragmentación, contradicción interna, pérdida de la capacidad de tomar decisiones coherentes.
Era como si su mente hubiera sido convertida en un parlamento donde miles de diputados gritaran órdenes contradictorias simultáneamente. Ahora, en estos primeros momentos de libertad, su mente estaba experimentando algo que podríamos llamar reintegración cognitiva. Las ideas que habían estado dispersas y fragmentadas comenzaban a organizarse nuevamente según patrones lógicos. Los recuerdos, que habían sido distorsionados por la presencia demoníaca, comenzaban a recuperar su forma original. ¿Puedes imaginar lo que debe haber sido recordar su propia identidad después de años de no saber quién era realmente? Su nombre, su historia personal, sus relaciones familiares, sus gustos y preferencias. Todo esto había estado enterrado bajo capas de personalidades demoníacas. Ahora, como un arqueólogo de su propia psique, estaba redescubriendo quién había sido antes de la posesión. Pero Spinoza habría notado algo aún más extraordinario. Este hombre no solo había recuperado su identidad original, sino que había alcanzado un nivel de claridad mental que probablemente superaba incluso su estado anterior a la posesión. Era como si el proceso de liberación hubiera purificado no solo los elementos demoníacos, sino también todas las confusiones y contradicciones menores que normalmente caracterizan la experiencia humana ordinaria. Sus ojos, que durante años habían reflejado el caos interno de miles de personalidades en conflicto, ahora mostraban algo extraordinario. Una claridad que parecía penetrar directamente hasta la esencia de las cosas. No era simplemente la ausencia de locura, era la presencia de una lucidez que trascendía la experiencia humana normal. Si estás disfrutando esta revelación extraordinaria, no olvides compartir este video con ese amigo o familiar que necesita conocer esta verdad profunda. Porque lo que estamos descubriendo aquí no es solo historia antigua, sino principios que pueden transformar completamente nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente libre en el siglo XXI. Jesús, observando esta transformación, veía más que un milagro de sanidad. Estaba presenciando la demostración perfecta de lo que Spinoza llamaría libertad positiva. No la mera ausencia de restricciones externas, sino la capacidad de actuar según nuestra naturaleza más auténtica y profunda. El hombre liberado ahora podía tomar decisiones que realmente reflejaran sus valores y deseos más profundos. Durante años, cada decisión había sido el resultado de un conflicto entre miles de impulsos contradictorios. Ahora podía experimentar algo que la mayoría de nosotros damos por sentado: la capacidad de querer algo claramente y actuar en consecuencia. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de tus propias decisiones son realmente tuyas? Spinoza argumentaba que la mayoría de los seres humanos viven en un estado de semi-esclavitud, influenciados por pasiones que no comprenden, impulsos que no controlan, ideas que han absorbido sin examinarlas críticamente. Este hombre, paradójicamente, había alcanzado a través de su experiencia extrema un nivel de libertad que pocos seres humanos experimentan. La primera decisión verdaderamente libre que tomó fue profundamente significativa. En lugar de huir del lugar donde había sufrido tanto, en lugar de tratar de escapar de los recuerdos de sus años de tormento, decidió quedarse cerca de Jesús. Era como si intuitivamente comprendiera que su libertad recién recuperada dependía de mantener la conexión con la fuente de su liberación. Esta decisión reveló algo profundo sobre la naturaleza de la gratitud auténtica. No era simplemente un sentimiento emocional pasajero, sino una orientación fundamental de su ser hacia aquello que había hecho posible su transformación. Spinoza habría visto en esto la operación de lo que él llamaba amor intelectual, una forma de amor que surge del conocimiento claro de las causas de nuestro bienestar.
Los discípulos, testigos de esta transformación extraordinaria, estaban aprendiendo una lección que transformaría su comprensión de la naturaleza humana para siempre. Estaban viendo que no importa cuán desesperada parezca una situación psicológica, siempre existe la posibilidad de restauración completa cuando se encuentra la intervención adecuada. Pero la libertad recién recuperada de este hombre también planteaba preguntas profundas sobre la responsabilidad. ¿Qué obligaciones tiene alguien que ha experimentado una liberación tan dramática? ¿Cómo debe usar su nueva libertad? ¿Qué responsabilidad tiene hacia otros que pueden estar sufriendo situaciones similares? Estas preguntas se volverían centrales en los eventos que seguirían, porque la transformación de este hombre estaba a punto de convertirse en un catalizador para cambios mucho más amplios en toda la región. Su libertad personal se convertiría en una semilla de liberación para muchos otros. Mientras tanto, la noticia de lo que había ocurrido se extendía rápidamente por toda la región. Los porqueros que habían presenciado la destrucción de los cerdos corrían de pueblo en pueblo contando una historia que parecía demasiado extraordinaria para ser creída. Un hombre loco había recuperado la razón y 2000 cerdos habían muerto en el proceso. ¿Cómo reacciona una sociedad cuando se enfrenta a un milagro auténtico que desafía completamente su comprensión del mundo? La respuesta que estaban a punto de dar los habitantes de esta región revelaría aspectos perturbadores sobre la naturaleza humana que Spinoza habría analizado con su característica penetración psicológica. La primera reacción fue incredulidad. ¿Cómo podía alguien que había estado completamente loco durante años recuperar súbitamente la cordura? Había que haber alguna explicación racional, algún truco, alguna coincidencia que explicara lo aparentemente inexplicable. Pero cuando llegaron al lugar y vieron al hombre que conocían tan bien sentado tranquilamente, vestido y en su sano juicio, la incredulidad se transformó en algo mucho más complejo y perturbador. Miedo. No miedo del hombre que había sido liberado, sino miedo de la fuerza que había hecho posible su liberación. Spinoza habría reconocido en esta reacción lo que él llamaba fluctuatio animi, esa oscilación emocional que experimentamos cuando nuestras expectativas sobre la realidad son desafiadas de manera fundamental. Para estas personas, el hombre loco había sido una constante en sus vidas durante años. Su locura era predecible, familiar, parte del orden conocido de las cosas. Su súbita cordura representaba algo mucho más amenazante que su locura anterior, la demostración de que existen fuerzas en el universo capaces de transformar instantáneamente cualquier situación que consideremos permanente. Si un loco podía volverse cuerdo en un momento, ¿qué otras certezas en sus vidas podrían ser igualmente frágiles? El costo económico de la transformación también jugó un papel significativo en su reacción. 2000 cerdos representaban una inversión considerable. Para los propietarios, la pregunta no era simplemente ¿cómo fue posible este milagro?, sino ¿quién va a compensar nuestra pérdida financiera? Aquí, Spinoza habría visto una demostración clara de cómo los intereses económicos pueden distorsionar nuestra capacidad de reconocer y valorar los beneficios espirituales y psicológicos. Desde una perspectiva puramente material, habían perdido 2000 cerdos. Desde una perspectiva humana más profunda, habían ganado la restauración de un miembro de su comunidad que había estado perdido durante años. Pero ¿cuál perspectiva dominó su respuesta? La económica. Era más fácil calcular el valor de los cerdos perdidos que apreciar el valor incalculable de una vida humana restaurada. Esta inversión de prioridades reveló algo preocupante sobre cómo las sociedades humanas a menudo valoran los bienes materiales por encima del bienestar psicológico y espiritual. El hombre liberado, ahora capaz de procesar racionalmente las reacciones de su comunidad, experimentó probablemente una mezcla compleja de emociones.
Por un lado, la alegría natural de haber recuperado su humanidad. Por el otro, la dolorosa comprensión de que su transformación no era universalmente celebrada. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tu crecimiento personal o tu transformación positiva fue recibida con resistencia o incluso hostilidad por parte de otros? Esta dinámica, que Spinoza habría reconocido inmediatamente, revela algo importante sobre cómo los cambios individuales pueden amenazar los equilibrios sociales establecidos. Durante años, este hombre había ocupado un rol específico en la psicología colectiva de la comunidad. El loco local, el ejemplo viviente de lo que sucede cuando se pierde la razón, el recordatorio constante de lo frágil que puede ser la estabilidad mental. Su transformación súbita había eliminado este punto de referencia familiar, dejando a la comunidad sin un marco conceptual para procesar lo que habían presenciado. Jesús, observando las reacciones tanto del hombre liberado como de la comunidad que lo rechazaba, estaba presenciando una demostración perfecta de cómo la verdadera libertad a menudo requiere valor para enfrentar la incomprensión y la resistencia de otros. La libertad auténtica no es siempre cómoda, ni para quien la experimenta, ni para quienes la observan. El diálogo que se desarrolló entre Jesús y los habitantes de la región reveló capas profundas de significado que van mucho más allá de la superficie de la narrativa. Cuando le pidieron que se fuera de su región, no estaban simplemente expresando temor del poder sobrenatural que habían presenciado. Estaban articulando una preferencia fundamental por lo familiar sobre lo transformador, por lo predecible sobre lo milagroso. Spinoza habría interpretado esta petición como evidencia de lo que él consideraba una de las tendencias más destructivas de la naturaleza humana, la preferencia por la esclavitud familiar sobre la libertad desconocida. Para muchas personas es más cómodo vivir con problemas que conocen y entienden que arriesgarse a cambios que, aunque positivos, requieren una reevaluación fundamental de sus suposiciones sobre la realidad. La decisión de Jesús de acceder a su petición y abandonar la región también fue profundamente significativa. No impuso su presencia donde no era deseada. No forzó su ayuda sobre personas que la rechazaban. Respetó su libre albedrío, incluso cuando ese libre albedrío se ejercía de manera que limitaba sus propias oportunidades de crecimiento y transformación. Esta interacción reveló algo importante sobre la naturaleza de la autoridad espiritual auténtica. El verdadero poder espiritual no coerce, no manipula, no fuerza. Se ofrece libremente y se retira con dignidad cuando es rechazado. Era una demostración de que incluso el poder que puede liberar legiones de demonios respeta absolutamente la autonomía humana para aceptar o rechazar la ayuda ofrecida. Para el hombre liberado, esta decisión de la comunidad de rechazar a Jesús representó probablemente uno de los primeros desafíos importantes para su nueva libertad. ¿Cómo debía responder? ¿Debía defender a aquel que lo había liberado? ¿Debía confrontar a su comunidad por su falta de gratitud? ¿O debía simplemente aceptar la situación y buscar la mejor manera de proceder? Su respuesta a este dilema revelaría qué tan profunda era realmente su transformación y qué tan bien comprendía los principios que habían hecho posible su liberación. La sabiduría que demostró en este momento crucial fue extraordinaria. En lugar de responder con ira o resentimiento hacia su comunidad, en lugar de tratar de forzar su aceptación del milagro que habían presenciado, tomó una decisión que reflejaba una comprensión profunda de la naturaleza de la verdadera influencia. Se acercó a Jesús con una petición que reveló tanto su gratitud como su deseo de continuar aprendiendo. Quería acompañarlo, convertirse en su discípulo, dedicar su vida restaurada al servicio de aquel que había hecho posible su libertad. Era una respuesta comprensible y noble. ¿Qué podría ser más natural
que querer permanecer cerca de la fuente de su transformación. ¿Qué podría ser más lógico que dedicar su nueva vida a aprender de aquel que había demostrado tal poder sobre las fuerzas que lo habían atormentado? Pero la respuesta de Jesús a esta petición revelaría aspectos aún más profundos sobre la naturaleza del crecimiento espiritual y la responsabilidad que viene con la libertad auténtica. En lugar de aceptar inmediatamente su oferta de seguirlo, Jesús le propuso algo diferente, algo que requeriría aún más valor y sabiduría. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Puedes imaginar lo que debe haber sentido al escuchar estas palabras? Por un lado, la decepción natural de no poder acompañar a aquel que admiraba tanto. Por el otro, el reconocimiento de que se le estaba confiando una misión aún más importante y desafiante que simplemente seguir a Jesús como un discípulo más. Se le estaba pidiendo que regresara precisamente a los lugares donde había sufrido más, a enfrentar a las personas que mejor conocían su condición anterior, a convertirse en testigo viviente de la posibilidad de transformación radical en los contextos más difíciles. Era una comisión que requería no solo valor, sino una comprensión profunda de los principios que habían hecho posible su liberación. No bastaba con contar una historia dramática, tenía que convertirse en una demostración viviente de los principios espirituales y psicológicos que pueden transformar cualquier vida humana. Spinoza habría visto en esta comisión la demostración perfecta de cómo la verdadera educación espiritual funciona. No se trata de acumular conocimientos teóricos o de seguir pasivamente a un maestro, sino de convertirse en un agente activo de transformación en el propio contexto de vida. El hombre que había sido liberado de la legión estaba siendo enviado como el primer misionero a una región que había rechazado explícitamente a Jesús. Su vida transformada se convertiría en el argumento más poderoso para la realidad del poder que habían rechazado. Y aquí es donde la historia toma una dimensión que trasciende completamente la narrativa individual, para convertirse en una lección sobre cómo los cambios individuales pueden catalizar transformaciones sociales más amplias. Este hombre estaba a punto de demostrar que una sola vida genuinamente transformada puede tener un impacto que se extiende mucho más allá de las circunstancias personales. Su aceptación de esta comisión, a pesar de la dificultad que representaba, reveló que su transformación había sido completa no solo a nivel psicológico, sino también a nivel moral y espiritual. Había desarrollado la capacidad no solo de experimentar libertad personal, sino de convertirse en un agente de libertad para otros. Cuando finalmente Jesús partió de la región, dejó atrás más que un hombre curado. Dejó un principio viviente de transformación que continuaría operando mucho después de su partida física. El hombre liberado se había convertido en una semilla de cambio plantada en terreno aparentemente hostil, pero que estaba destinada a producir una cosecha extraordinaria de transformación regional. La verdadera medida de la libertad que había alcanzado no se encontraría en su capacidad de escapar de su pasado o de evitar las dificultades, sino en su habilidad para transformar esas mismas dificultades en oportunidades para demostrar el poder transformador que había experimentado. Y así, el hombre que había comenzado como la personificación del caos psicológico se preparaba para convertirse en el agente más efectivo de cambio espiritual que su región había conocido jamás. Su historia estaba lejos de terminar. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando. La comisión del liberto, el legado eterno según Spinoza. ¿Sabías que la historia más poderosa de transformación personal jamás registrada no terminó con la liberación de un hombre, sino que apenas comenzó en ese momento?
Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión sobre el verdadero propósito de cualquier transformación personal auténtica. Antes de sumergirnos en esta revelación extraordinaria, me encantaría conocer más sobre nuestra audiencia global. Por favor, comparte en los comentarios desde qué país nos acompañas y a qué hora del día estás descubriendo estas verdades profundas. Es increíble ver cómo esta sabiduría milenaria está llegando a hermanos de todo el mundo hispanohablante en tiempo real. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, ese pequeño like nos ayuda enormemente a que este mensaje transformador llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. El momento había llegado. Jesús se preparaba para partir de una región que había rechazado su presencia, a pesar de haber presenciado uno de los milagros más extraordinarios de la historia humana. Pero antes de abordar la barca que lo llevaría de regreso al otro lado del mar, tenía una conversación pendiente con el hombre que había sido liberado de la legión de 6.000 demonios. Este hombre, cuya transformación había sido tan radical que parecía una persona completamente nueva, se acercó a Jesús con una petición que brotaba naturalmente de un corazón rebosante de gratitud. Sus palabras, pronunciadas con la claridad mental que había recuperado después de años de caos psicológico, resonaron con una sinceridad que tocaba las profundidades del alma humana. «Permíteme ir contigo», le rogó al maestro que había devuelto su humanidad. ¿Puedes imaginar la intensidad de esa petición? No era simplemente el deseo de un fanático religioso de seguir a un líder carismático. Era la súplica desesperada de alguien que había experimentado tanto las profundidades del infierno psicológico como las alturas de la liberación divina, y que no podía concebir separarse de la fuente de su transformación. Spinoza, con su comprensión profunda de la psicología humana, habría reconocido inmediatamente la lógica emocional detrás de esta petición. Cuando experimentamos una transformación radical, especialmente una que nos salva de una situación desesperada, es natural desarrollar lo que él llamaría un amor intelectual hacia la causa de nuestra liberación. No es dependencia emocional, es reconocimiento racional de dónde proviene nuestro bienestar. Para este hombre, Jesús representaba no solo a su libertador, sino a la personificación viviente de los principios que habían hecho posible su restauración. Permanecer cerca de él significaría continuar aprendiendo, profundizando en la comprensión de las fuerzas que gobiernas la transformación humana, protegiendo de alguna manera la libertad recién recuperada. Pero la respuesta de Jesús revelaría una de las lecciones más profundas sobre la naturaleza del crecimiento espiritual auténtico. En lugar de aceptar inmediatamente esta oferta de devoción personal, Jesús propuso algo que requeriría mucho más valor, sabiduría y madurez espiritual. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Estas palabras, aparentemente simples, contenían en realidad una comisión extraordinariamente compleja que transformaría no solo la vida de este hombre, sino toda la región de Decápolis. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús no aceptó a este discípulo tan obviamente dedicado? Spinoza habría visto en esta decisión una demostración de sabiduría pedagógica profunda. El verdadero crecimiento espiritual no ocurre en el aislamiento de la realidad cotidiana, sino en el enfrentamiento valiente con los contextos más desafiantes de nuestras vidas. Enviar a este hombre de regreso a su comunidad era enviarlo al lugar más difícil posible para ejercer su nueva identidad. Allí estaban todos los que habían conocido su locura anterior, todos los que habían sido testigos de sus años de degradación, todos los que tenían expectativas fijas sobre quién era él como persona.
Era como pedirle que defendiera una tesis doctoral no ante académicos imparciales, sino ante jueces que ya habían formado opiniones definitivas sobre su incompetencia mental. Era un desafío que requeriría no solo confianza en su transformación, sino una comprensión profunda de los principios que la habían hecho posible. Pero había algo aún más profundo en esta comisión. Jesús no le estaba pidiendo simplemente que fuera y contara una historia dramática sobre su liberación. Le estaba encargando que se convirtiera en una demostración viviente de los principios de transformación que habían operado en su vida. La diferencia es crucial. Contar una historia es relativamente fácil. Convertirse en la personificación de esa historia es infinitamente más desafiante. Requiere que cada aspecto de su nueva vida refleje consistentemente la realidad de su transformación. Spinoza habría reconocido en esta comisión los elementos esenciales de lo que él consideraba la educación auténtica. No se trataba de transmitir información teórica, sino de convertirse en un ejemplo viviente de cómo los principios universales de transformación pueden operar en circunstancias específicas y desafiantes. El hombre liberado, enfrentando ahora esta comisión inesperada, experimentó probablemente una mezcla compleja de emociones. La decepción natural de no poder acompañar a Jesús se mezclaba con el reconocimiento gradual de que se le estaba ofreciendo algo potencialmente más significativo: la oportunidad de convertirse en un agente activo de transformación, en lugar de un seguidor pasivo. ¿Has experimentado alguna vez ese momento cuando te das cuenta de que lo que realmente necesitas no es lo que habías pedido, sino algo mucho más desafiante y últimamente más satisfactorio? Este hombre estaba viviendo precisamente esa revelación. Aceptar esta comisión significaba renunciar a la seguridad de permanecer cerca de su libertador, para adentrarse en el territorio mucho más incierto de convertirse él mismo en un libertador de otros. Era pasar de ser el beneficiario de un milagro a ser el agente de futuros milagros. La sabiduría que demostró en su respuesta reveló qué tan completa había sido realmente su transformación. En lugar de insistir en su petición original, en lugar de argumentar por qué debería poder acompañar a Jesús, reconoció inmediatamente la sabiduría superior de la propuesta que había recibido. Su aceptación no fue reluctante o resignada, fue entusiasta y llena de propósito. Era como si finalmente hubiera comprendido que su liberación personal había sido solo el primer paso en un proceso mucho más amplio de transformación regional que él estaba destinado a liderar. Y así comenzó una de las campañas misioneras más exitosas de la historia temprana del cristianismo, aunque raramente se la reconoce como tal. Este hombre, cuyo nombre ni siquiera conocemos, se convirtió en el primer evangelista oficial de la región de Decápolis, una confederación de 10 ciudades gentiles que había rechazado explícitamente a Jesús. Si estás encontrando valor en estas revelaciones profundas sobre la naturaleza de la transformación personal y su propósito último, te invito a compartir este video con esa persona especial en tu vida que necesita comprender estas verdades. Porque lo que estamos explorando aquí no es simplemente historia antigua, sino principios eternos que pueden revolucionar cualquier vida en cualquier época. La estrategia que Jesús había implementado era brillante en su simplicidad y profundidad. En lugar de tratar de convencer a una población hostil a través de argumentos teológicos o demostraciones adicionales de poder sobrenatural, había plantado entre ellos un testimonio viviente que trabajaría desde dentro para transformar gradualmente sus perspectivas. ¿Te has dado cuenta de cómo las transformaciones más duraderas en cualquier comunidad generalmente provienen no de influencias externas, sino de cambios auténticos en personas que ya son parte de esa comunidad? Spinoza
habría reconocido inmediatamente la psicología social sofisticada que subyacía a esta estrategia. El hombre liberado poseía algo que ningún evangelista externo podría tener: credibilidad absoluta con respecto a su condición anterior. Nadie en la región podía negar que había estado completamente loco durante años. Su locura no era un rumor o una exageración, era un hecho conocido por todos, confirmado por incontables encuentros aterrorizantes. Pero ahora, esta misma historia de locura se había convertido en su credencial más poderosa. Su transformación era tan evidente, tan radical, tan indiscutible, que servía como evidencia irrefutable de que fuerzas reales de cambio habían operado en su vida. Cuando comenzó su ministerio testimonio en Decápolis, no tuvo que convencer a nadie de que había estado loco. Todos lo recordaban vívidamente. Su desafío era diferente y en muchos sentidos más complejo. Tenía que demostrar que su cordura actual era tan real y duradera como su locura anterior había sido. Los primeros días de su misión fueron probablemente los más difíciles. Puedes imaginar las reacciones cuando este hombre, que había sido evitado durante años como una amenaza peligrosa, comenzó a acercarse a las personas para entablar conversaciones racionales sobre temas espirituales. Algunos habían corrido instintivamente, sus mentes aún programadas por años de experiencias donde encontrarse con él significaba peligro. Otros se habían quedado, fascinados pero cautelosos, tratando de reconciliar la persona serena y articulada que tenían frente a ellos con sus recuerdos de la criatura salvaje que había aterrorizado la región. Pero gradualmente, a medida que más personas interactuaban con él y confirmaban la realidad de su transformación, algo extraordinario comenzó a suceder. Su historia personal se convirtió en un catalizador para que otros examinaran sus propias vidas y consideraran la posibilidad de cambios que previamente habrían considerado imposibles. Spinoza habría observado este proceso con profundo interés científico. Estaba presenciando cómo una transformación individual auténtica puede crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de la persona que experimentó el cambio original. Era una demostración viviente de lo que él llamaría imitación de afectos. Nuestra tendencia natural a ser influenciados por los estados emocionales y mentales de aquellos que nos rodean. Pero esto era más que simple imitación. El testimonio de este hombre no estaba simplemente inspirando a otros a sentirse mejor sobre sí mismos. Los estaba confrontando con evidencia concreta de que la transformación radical es posible incluso en los casos más desesperados. Su mensaje era simple pero poderoso. Si yo, que estuve poseído por 6.000 demonios, pude ser completamente liberado y restaurado, no existe situación en tu vida que esté más allá de la posibilidad de cambio. Era un argumento que nadie en la región podía refutar fácilmente. A medida que su ministerio se desarrollaba, comenzó a atraer no solo la atención de individuos curiosos, sino de familias enteras, comunidades completas que querían escuchar directamente de él sobre los principios que habían hecho posible su transformación. ¿Te has preguntado alguna vez cómo habría explicado su experiencia a audiencias que nunca habían presenciado un milagro? Su desafío era traducir una experiencia sobrenatural en términos que personas ordinarias pudieran comprender y aplicar en sus propias situaciones menos dramáticas, pero igualmente reales, de necesidad espiritual y psicológica. Su enfoque, como lo habría apreciado Spinoza, era profundamente práctico. No se perdía en especulaciones teológicas abstractas o descripciones detalladas de experiencias sobrenaturales. Se enfocaba en los principios fundamentales que cualquier persona podía comprender y aplicar: el reconocimiento de nuestra necesidad de ayuda, la disposición a someterse a una autoridad superior, la importancia de la gratitud, el valor de compartir nuestra transformación con otros.
Gradualmente, su influencia comenzó a extenderse más allá de las conversaciones individuales hacia cambios observables en el tejido social de la región. Familias que habían estado fragmentadas por conflictos comenzaron a experimentar reconciliación. Individuos que habían luchado con adicciones o patrones destructivos comenzaron a encontrar libertad. Comunidades enteras comenzaron a experimentar mayor armonía y cooperación. Era como si la liberación de una sola persona hubiera liberado un potencial de transformación que había estado dormido en toda la región. Su testimonio no solo contaba la historia de lo que había sucedido a él, demostraba lo que era posible para cualquier persona dispuesta a someterse a los mismos principios que habían operado en su vida. Spinoza habría reconocido en este fenómeno la demostración de uno de sus principios filosóficos más importantes, que los seres humanos están fundamentalmente interconectados y que los cambios genuinos en una persona inevitablemente afectan a todos los que entran en contacto con ella. Meses después de su liberación inicial, cuando viajeros de otras regiones visitaban Decápolis, comenzaron a notar algo extraordinario. Esta confederación de ciudades, que había sido conocida por su hostilidad hacia las influencias espirituales judías, ahora mostraba una apertura notable hacia las enseñanzas que Jesús había encarnado. La transformación no había ocurrido a través de conquista militar, coerción política o incluso evangelización agresiva. Había ocurrido a través del testimonio paciente y consistente de un hombre cuya propia vida servía como evidencia irrefutable de la realidad de los principios que compartía. ¿No es extraordinario cómo una sola vida genuinamente transformada puede tener un impacto que se extiende mucho más allá de lo que podríamos imaginar? Este principio sigue siendo tan relevante hoy como lo era hace 2000 años. Cuando Jesús finalmente regresó a la región de Decápolis durante su ministerio posterior, se encontró con una recepción completamente diferente a la que había experimentado después de su primer milagro allí. En lugar de miedo y rechazo, encontró curiosidad genuina y receptividad espiritual. El hombre que había liberado de la legión de demonios había cumplido su comisión de manera que superó incluso las expectativas más optimistas. No solo había contado su historia, había vivido de tal manera que su historia se había convertido en la historia de transformación de toda una región. Su éxito no se midió por el número de seguidores personales que había acumulado, sino por el grado en que había preparado el terreno para que otros pudieran experimentar sus propias transformaciones auténticas. Había sido sembrador más que cosechador, catalizador más que el centro de atención. Spinoza habría visto en esta historia la demostración perfecta de cómo la verdadera grandeza humana se mide no por lo que logramos para nosotros mismos, sino por cómo usamos nuestras experiencias para beneficiar a otros. El hombre liberado había transformado su trauma personal en un regalo para su comunidad. Años después, cuando los primeros misioneros cristianos llegaron oficialmente a Decápolis, encontraron un terreno ya preparado por el testimonio paciente de este hombre, cuyo nombre la historia no registró, pero cuyo impacto resonó a través de generaciones. Su historia nos enseña que la verdadera medida de cualquier transformación personal no es solo lo que ganamos para nosotros mismos, sino lo que hacemos disponible para otros a través de nuestro ejemplo y testimonio. Las lecciones que emergen de su experiencia trascienden las categorías religiosas específicas para tocar principios universales sobre la naturaleza humana, la posibilidad de cambio radical y la responsabilidad que viene con cualquier experiencia auténtica de liberación personal.
Spinoza habría visto en esta historia la confirmación de sus ideas más profundas sobre la interconectividad de toda existencia y el potencial que cada ser humano tiene para contribuir al bienestar colectivo a través de su propio crecimiento y transformación auténtica. El hombre que comenzó como la personificación del caos psicológico se había convertido en un agente de armonía y transformación positiva. Su vida demostró que no importa cuán perdida o dañada pueda parecer una persona, siempre existe el potencial para una contribución significativa al bienestar de otros. Su legado continúa hasta hoy, recordándonos que nuestras propias experiencias de crecimiento y liberación no son solo regalos personales, sino responsabilidades que debemos compartir con aquellos que aún luchan en situaciones que nosotros hemos superado. Porque al final, la verdadera libertad no es solo la ausencia de nuestras propias cadenas, sino la capacidad de ayudar a otros a descubrir las llaves para las suyas. Y en esa descoberta mutua de la libertad auténtica, encontramos el propósito más profundo de cualquier transformación personal genuina. Esta es la sabiduría eterna que Spinoza habría extraído de este encuentro extraordinario entre la desesperación humana más profunda y la esperanza divina más transformadora. Que cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado, tenemos el potencial de convertirnos en agentes de liberación para otros, y que en esa misión encontramos el significado más profundo de nuestra propia libertad.